una radio podía llevarme mucho más lejos que cualquier mapa. Giraba el dial y viajaba de continente en continente. Voces, músicas, historias. La vuelta al mundo con una radio desde mi habitación. Con el tiempo entendí que la radio no solo atraviesa distancias, también nos deja viajar en el tiempo. En cada señal hay un recuerdo. En cada frecuencia una historia. Acompáñenme. Suban conmigo a la azotea. Vamos a orientar la antena hoy, me parece que hacia el oeste, y voy a mover el dial con mucho cuidado. La magia de la radio está en el aire. Hay una señal de fondo. Los invito a que averigüemos juntos no solo de dónde viene la señal, sino también de cuándo viene. Mi nombre es Adrián Corol, pero pueden llamarme el loco de la azotea. El loco de la azotea. Yo encuentro esa radio y tenía tiempo, la desarmé y me fui al avión, saqué el cable más largo que encontré, lo pelé, lo torneé, hice todo el trabajo ese, en la punta del otro cable le puse una especie de fierro, hice un símil antena, y ahí empezamos a escuchar. Los primeros días se escuchaba muy poco, se escuchaban ruidos, interferencias y demás. Así que empezamos a escuchar la radio, una espica, habría que escucharla fuera del fuselaje. Muy tempranito, y escuchamos una emisora de radio uruguaya que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en Montaña. Fue terrible. Esa sensación es impresionante. Cuando vos salís del avión y ves todo blanco, que acabas de escuchar, nadie más pregunta, nadie más. Le digo: che, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Digo: ¿qué pasó? Se acabo de escuchar una radio donde el locutor del informativo dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de hielo. Dije: hijo de puta, lo quería matar. Me agarró el cuello, me miró a los ojos y me dijo: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Le digo: pero si no tenemos nada, y tenemos que encontrar. Ponce León es un eximio radioaficionado uruguayo. El que habla es Horacio Volati, mendocino, radioaficionado, especialista en el rol que tuvo la radio en la llamada tragedia de los Andes. Intervino en las comunicaciones cuando la incertidumbre de saber qué es lo que había pasado con el Fairchild desde Uruguay a Chile, trayendo información a diario de la estación de radio que él tenía en Uruguay. Ese optimismo que le pudo traspasar desde las ondas de radio a la gente que esperaba tan ansioso. El accidente donde todo empieza, el hecho concreto. ¿Qué recuerdan? ¿Qué nos pueden decir las voces de los sobrevivientes? Viajamos 1 hora y media, 2 horas, y en un momento el piloto nos dice: estamos arriba de Malargüe, miren las salinas, y ahora iniciamos el cruce. Por favor, todo el mundo se ponga los cinturones, se sientan, y vamos a iniciar el cruce de la cordillera. Y ahí, ni bien entró en la cordillera, iniciamos el cruce, se tapó de nubes, no veíamos nada por la ventanilla, pero todos íbamos en una fiesta, contentos, y que no pasaba nada, hasta que en un momento sentimos que el avión dobla y empezó a descender. Empezamos a descender en el medio de la cordillera. Pasaba contra la ventana, medio somnoliento, que habíamos almorzado en Mendoza, y estaba viendo la cantidad de nieve que había, estaba encantado, porque yo me imaginaba guiando re nevado, que era primavera, ¿no? O sea que al principio estabas encantado, todos los picos blancos, y después empezó los picos cada vez más cerca, ¿no? Antes que empezar a cambiar el sonido de los motores y empezaban los pozos de aire. Pero claro, como el avión viró en la mitad de la cordillera, los picos más altos al lado nuestro. No me puse nervioso, pero me llamó la atención. En cerca de los picos, en los pocos segundos o minutos probablemente, son pozos de aire brutales, de decenas de metros, que era como si tirara contra un hormigón, pegado, un golpe seco y como rebotaba, cogía todo el avión. Ahí sí, ahí empezó el terror, pánico. Me puse en posición fetal, así, iba esperando el golpe. Después ya no vi más nada, sentí ruido. Y después siento un aire helado, un agua
agua nieve que me baña toda la cara. Y después tengo todo negro porque me desmayé. Venía bajando el avión y abajo había nubes y bueno, se metió entre las nubes y entró a corcovearlo. Y cuando vinieron, el primer pozo de aire, ahí se sentaron los muchachos, porque ese pozo de aire tenía mucho más autoridad que el azafato. Nos hizo sentar a todos y abrocharnos los cinturones. Y ahí ya no me gustó nada, no se veía para afuera. Y vino otro corcoveo, sí, de repente un segundo pozo de aire inmenso. Ese fue el avión para abajo, parecía que iba a chocar contra la montaña de abajo. Y de repente se siente del cabina de piloto pidiendo dame potencia. Y entró a rugir y paró la caída y empezó a subir lentamente, trepidaba y los motores rugiendo. Eso lo recuerdo vívidamente. Pancho Delgado me miró con los ojos de huevo duro. Yo lo miré diciendo que estamos en peligro y de repente una bomba que explota, un ruido brutal y ahí uno cierra los ojos ya. Y en medio del infierno aparece nuestra amiga, la radio. Yo encuentro esa radio y tenía tiempo, la desarmé, me fui al avión, saqué el cable más largo que encontré, lo pelé, lo torneé, hice todo el trabajo ese en la punta del otro cable, le puse una especie de fierro símil antena y ahí empezamos a escuchar. Los primeros días se escuchaba muy poco, se escuchaban ruidos, interferencias y demás. Al principio empezamos a escuchar alguna emisora de radio chilena. Encuentran una radio que supuestamente era una Sharp y bueno, ahí empiezan las controversias porque Roger Hale me dice, no, dice, la radio que yo tuve en la mano no era una Sharp, era una Spica. Y después de Spica terminó siendo una National. Se armó un revuelo y él me cuenta la historia, me dice, yo la desarmé esa radio para que yo pudiera mejorar la recepción. Y me cuenta, le digo, bueno, pero ¿qué hiciste? Y dice, primero sacamos una antena del avión, dice, entonces dice, se me ocurrió agarrar unos metros largos de alambre, dice, hice una cruz, dice, con restos de fuselaje, con unos parantes de aluminio, los até en el medio como una cruz con una camisa que encontré, mirá vos esta historia, ¿no? Dice, y ahí estaba Nicolich, dice mi amigo, y él iba moviendo la cruz esa que yo había hecho para aislarla entre que él lo tocara la parte de donde estaba atado el alambre, estuviera aislado. Cuando él iba girando le decía, ahí siento mejor, ahí siento peor. Esa radio Spica, la marca Spica, era lo que más sonaba en esas épocas. Tu tío, tu abuelo, en la mesita de luz, en cualquier lado había una Spica. Está la posibilidad que en el avión hubieron más de una radio. Eso sí, escuchan en esa radio chiquita, no importa, después vemos modelo, marcan en la portátil, escuchan que se suspenden a los pocos días, creo que a los 10 días, a los 10 días, las operaciones de búsqueda, ellos lo escuchan. Y digo, eso, ¿cómo impacta? Porque uno puede pensar que es el derrumbe, otros pueden pensar que paran de buscar porque los vieron, entonces van a bajar, y otros... Muy tempranito y escuchamos una emisora de radio uruguaya que decía, hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la montaña. Fue terrible, fue como desesperante, porque además que la noticia venga de una radio uruguaya, ¿entendés? Eso nos dolía más. Nuestro país nos informaba que no nos buscaban más. Fue terrible. Había una radio, una Spica, había que escucharla afuera del fuselaje. Y entró dentro del fuselaje y se dirigió a mí. Gustavo Nicolich era mi amigo, y me dijo, che, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Digo, ¿qué pasó? Si acabo de escuchar una radio donde el locutor del informativo dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Le digo, pero si no tenemos nada, y tenemos que encontrarlos. Y ahí cambia la historia y se convierten en la historia. Cuando escuchamos en la radio que se suspende la búsqueda. Eso fue de las peores noticias que tuvimos, es decir, fue el golpe que te derribó todas las esperanzas. Esa sensación es impresionante cuando vos salís del avión y ves todo blanco y acabás de escuchar, nadie más me busca. Una nueva radio y un nuevo desafío, lograr que esa radio funcione para transmitir el pedido de ayuda. Ferrada, que era el piloto, fallece en el momento.
y el que queda vivo era el Laurara, que era el copiloto, y ellos entran a la cabina y le preguntan si podían hacer funcionar la radio y les dice la frecuencia. La frecuencia que ellos tenían en Chile eran 126.1. Bueno, él le da la frecuencia, ellos buscan, selectan ahí en el tablero todo molido, imposible, ni medio ruido, ni estática, nada. ¿Por qué? Entonces ahí es donde aparece el mecánico Carlos Roque y le preguntan si la radio se podía hacer andar y le dice sí, con la batería del avión. Y le dice, ¿y la batería dónde está? Y estaba en la cola del avión la habían perdido. Que todos ellos te dicen, si hubo un héroe en la cordillera fue Numa Turcati. Entonces cuando fallece Numa Turcati, detona a Nando Parrado y Roberto Canessa a que salieran en la expedición que estaban programando, porque siempre la dilataban. Entonces ahí es donde ellos vuelven a tomar la radio y están atentos a lo que podría haber pasado cuando se encontraran a los dos chicos que habían salido después de la expedición, que eran Nando y Roberto, ¿viste? Y vuelven a estar atentos a las voces, a las novedades, a las señales que solo la radio puede transmitir. Es en ese momento cuando salen a buscar ayuda estos expedicionarios de los sobrevivientes en un estado realmente muy grave, ya con las últimas fuerzas, salen a buscar ayuda, y es en ese momento cuando quienes quedan en el fuselaje, quienes quedan en la montaña, recuperan aquella radio portátil que hacía rato no encendían. Y me siento, prendo la radio y de eso pinto. Tengo a Eduardo sentado al lado mío y le digo, ¿qué haces acá? Porque era la primera vez que alguien venía conmigo a escuchar la radio. Y me dice, quiero escuchar la noticia contigo. Y la radio dice Parrado y Canessa, y después una interferencia y se quedó cortado ahí.